Hola, hola compañeros y compañeras de Instituto SEDEC, pues ya estamos aquí finalmente, alegremente, por la parte final y la última clase de lo que es Historia Universal. Como te he dicho desde el principio, la historia sí es muy compleja, muchos nos complicamos la vida, muchas fechas, acontecimientos, sucesos, personajes, etcétera, etcétera. Pero espero que a partir de estas clases entiendas que para no confundirnos, para no estar ahí, que si es esto, es aquello, recuerda, hay una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa y una cuarta etapa. Y cada etapa tiene un nombre: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y cada edad o cada etapa tiene varios acontecimientos. En la primera etapa, puras culturas antiguas, civilizaciones antiguas, culturas antiguas. Egipto, China, la India, Fenicia, Persia, lo que son los hebreos, lo que es Babilonia, y terminamos con Grecia y con Roma. Así. Y hablamos de cuando el Imperio Romano de Occidente, la capital Roma, cae a través de los pueblos bárbaros y se acabó. La segunda etapa es la Edad Media con Peros y te abarca del siglo V, de los años 400, al siglo XV, a los años 1400. En esta etapa de la Edad Media aparece el feudalismo, el señor feudal, el feudo y el siervo. Aparece el predominio de la iglesia y con ello el mandato de la iglesia y con ello el oscurantismo. No hay ciencia, no hay progreso, no hay desarrollo científico, porque de alguna manera la religión a través de la palabra de la Biblia pues detiene todo conocimiento. Para colmo de males, si alguien no aceptaba los principios de la Biblia o alguien se contraponía o alguien sostenía lo contrario, pues eran juzgados de herejes, de apóstatas, incluso hasta de diabólicos y de satánicos, y eran condenados a la hoguera. Se da la famosa lucha de las cruzadas entre los del Islam, los árabes del Islam, y los europeos de Cristo Jesús para defender los santos lugares o lugares santos, como Jerusalén, que es donde Jesús realizó toda su obra, y que pues solamente los europeos católicos no ven de buen agrado que los musulmanes maometanos estén ocupando, y viceversa. Aparecen los bancos, aparecen las villas, aparecen los banqueros, usureros, prestamistas, etcétera, etcétera, las universidades. Ya para la edad moderna, acuérdate que hay dos grandes sucesos que son el renacimiento, el volver a nacer, y la ilustración, el punto máximo del renacimiento, que es cuando el mundo viene a cambiar, a transformarse con motivo de las ideas. Esas ideas que luchan por libertad, por justicia, que no tienen todos los derechos humanos, van a provocar una revolución francesa, una independencia de las 13 colonias inglesas, y obviamente van a provocar también la independencia de las colonias españolas en América, y así por el estilo. Así que jóvenes, yo te invito a que visualices las cosas de esa manera, como lo hace la biología. El cuerpo humano es algo muy complejo, algo muy amplio, y para no confundirnos, nos habla la biología de un aparato digestivo, de un sistema circulatorio, un sistema óseo, etcétera, etcétera. Vamos pues, compañeros, a ver la parte final de lo que es la historia universal a través de lo que viene siendo ni más ni menos que la edad contemporánea, compañeros, que es la parte final y la última parte de la historia universal. La edad contemporánea inicia en 1789 con la Revolución Francesa y no termina, bendito sea Dios, continúa, sigue adelante, esperamos que sean muchos años por demás, al año 2020. Es decir, de 1789 al año 2020, y espero que sigan siendo muchísimos más. El suceso o acontecimiento de la 1789, como bien lo recordemos, es la Revolución Francesa, cuando el pueblo se levanta para derrocar y acabar con la monarquía que tanta daño había hecho a la humanidad a través de un solo hombre, quien tiene un poder absoluto y total. Y continúa con la llamada era tecnológica y digital que tanto usted como yo estamos viviendo. Por tanto, compañeros, la edad contemporánea que abarca los siglos XIX, XX y XXI. Siglos XIX, XX y XXI. Traducido al español, los años 1800, siglo XIX, 1900 que acabamos de pasar, siglo XX, y el siglo XXI, los años 2000. De forma más concreta y más clara, el año 2020. Esta etapa es la que nos tocó vivir a mí de salida, usted apenas de entrada, compañeros. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa, en esta última etapa llamada edad contemporánea? Lo primero que sucede y que vimos en la clase anterior es el famoso imperialismo. Recuerda que en Inglaterra se inicia la famosa revolución industrial, que el hombre inventa la famosa máquina de vapor,
y que la máquina de vapor después pasa a lo que es la industria. Y cuando introducen la máquina de vapor en la industria, entonces se empieza a producir en grandes cantidades, en grandes volúmenes. Recuerda que antes de este hecho, de este invento, el trabajo o la actividad productiva era manual, era artesanal, era por unidad de uno en uno. Un par de camisas, un par de zapatos, unos pantalones, es decir, se hacía de muy manual. Por muy habilidoso que fuera el artesano, pues solamente a lo mejor podría hacer quizás 10 pantalones, 8 pantalones, no sé, por día. Pero la máquina, como tú bien lo sabes, pues nos supera en gran manera. Y mientras un artesano u obrero, por muy habilidoso que fuera, nos pudiera elaborar 10 camisas por día, la máquina fácilmente haría las 50, las 60, las 70. ¿Por qué? Hay una producción en serie, en grandes cantidades, en grandes volúmenes. Esto va a hacer que los países industrializados, entre otros muchos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y obviamente Estados Unidos, se saturen el mercado interno. Haya pues saturación de mercancías, saturación de productos dentro de esos países industrializados. Lo que implica, por tanto, que tengan que parar las máquinas, pero esto es un negocio redondito, muchas ganancias, mucho dinero. Que seamos la empresa peor tantito y que dejemos sin trabajo a los obreros y en consecuencia esperar a que se acabe la producción para volver a producir. Sin embargo, alguien tiene la genialidad, como hoy es el famoso libre comercio, de que hay países que carecen de estos productos industrializados, que hay países que no tienen maquinaria para producir en grandes volúmenes, en grandes cantidades. Por tanto, deciden, llevar a cabo el famoso imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es la invasión, la colonización, el expansionismo y dominio de las potencias industriales, repetimos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, sobre naciones no industrializadas, principalmente de Asia, de África y obviamente también de América, para tener mercados y poder vender su sobreproducción. Y de esa manera no tener mermas, no tener pérdidas, no será una empresa, al contrario, verse obligada a tener que incrementar más la producción porque los mercados son vírgenes, los mercados son amplios y los mercados por tanto están esperando obviamente el producto. Esto es justamente el famoso imperialismo que se da a principios de la edad contemporánea, derivado de la revolución industrial, donde los países, por ejemplo, como es Inglaterra, dominan todo lo que es, dominan y conquistan lo que es la India, lo que es China inclusive, lo que viene siendo Egipto, el canal de Suez, y obligan a que esos países compren sus productos. Uno más lo tenemos con Francia. Francia conquista o tiene dominado algunos países africanos como son ni más ni menos que el Congo, Singapur, no, perdón, el Congo, lo que viene siendo otros países, y los obligan por tanto también a que adquieran sus productos. Y Estados Unidos, pues tú bien lo sabes, todo lo que es el continente americano y lo que viene siendo México. Es justamente con motivo del imperialismo cuando en esta etapa México pierde la mitad de su territorio con motivo de la política expansionista que lleva a cabo Estados Unidos, compañeros. De esta manera, los países imperialistas obtienen un doble favor, porque los países no industrializados obtienen mano de obra barata, y además de mano de obra barata obtienen insumos baratos a muy bajo precio. Y esto les da y les reditúa que cuando ellos obtienen la materia prima barata y la mano de obra barata, entonces a través de las máquinas envasan el producto, enlatan el producto, le dan otra fisonomía y lo venden por tanto más caro a esos países. Ahí tenemos lo que es el imperialismo de 1870 al año de 1914. ¿Qué más sucede en esta etapa? Se presenta la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra de 1914 a 1918, derivado precisamente del imperialismo. Los países industrializados, compañeros, tratan de pelear los mercados de aquellos países que no tienen industria. Y de esa manera se forman dos bloques. Y de esta manera se da la Primera Guerra Mundial entre el bloque llamado la Triple Alianza y el bloque llamado de la Triple Entente.
La Triple Alianza fue formada originalmente por Italia, Alemania y el entonces existente Imperio Austro-Húngaro. Y la Triple Entente, los enemigos de la Triple Alianza fueron Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y con el tiempo Estados Unidos de Norteamérica. Hagamos la siguiente declaración. Originalmente la Triple Alianza estuvo formada por Italia, Alemania y hoy el desaparecido Imperio Austro-Húngaro. Pero iniciada la guerra, Italia se declara un estado neutral, un país neutral, y se retira de la guerra mundial. Pero con el tiempo Italia entra a la guerra, pero ya no de la parte de la Triple Alianza, sino del lado de la Triple Entente. Por tanto, Italia al final es uno de los países vencedores y no vencidos. Segundo, la Rusia inicia también la Primera Guerra Mundial, junto con Inglaterra y con Francia. Pero en 1917, recuerda que la primera fue del 14 al 18, en el 17 Rusia tiene un conflicto interno que vamos a ver en la clase de hoy, que es la Revolución Rusa. Entonces Rusia pacta con Alemania para salirse de la guerra, para no agredirse, para poder atender el problema interno que es la Revolución Bolchevique o Revolución Rusa. Por tanto, Rusia inicia la guerra, pero al final se sale. Italia inicia la guerra del lado de la Triple Alianza, se sale y con el tiempo regresa a la guerra, pero ya no de la Triple Alianza, sino del lado de la Triple Entente. Los Estados Unidos de Norteamérica originalmente no estaban en la guerra, ni estaban siendo partícipes de la guerra, sino que con el tiempo se integran a la guerra. ¿Por qué? Dos sucesos van a provocar que Estados Unidos se meta a la Primera Guerra Mundial. El primero, dos buques norteamericanos son hundidos por los alemanes y esto por tanto va a provocar, pues al principio el enojo de Estados Unidos, pero no deja de ser un enojo hasta ahí. Lo que provoca la reacción de Estados Unidos para ingresar a la guerra es que Estados Unidos intercepta un telegrama dirigido a México, el famoso telegrama Zimmermann, en donde Alemania invita a México, en aquel entonces el gobierno de Venustiano Carranza, a ser parte de los alemanes, bajo la promesa de que si México apoya a Alemania, Alemania le va a devolver los territorios que Estados Unidos le había quitado a México. Es decir, lo que es Utah, lo que es California, lo que es Nuevo México, lo que viene siendo Arizona, que eran territorio mexicano, pasaría a volver a ser de México. Cuando Estados Unidos se entera de esta invitación que se le hace a México para que los alemanes invadan por tierra lo que es nuestra frontera norte de Estados Unidos, entonces esto sí lo hace enojar y entonces Estados Unidos se mete de lleno a la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Ahí están las declaraciones sobre los países que intervinieron. Claro, con el tiempo se alían más países, pero en esencia, son los países que dan origen a la Primera Guerra Mundial y cómo su participación, para que nos quede bien claro, unos entran, otros salen, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial? La principal, o la que todos consideran como tal, es la tragedia de Sarajevo o el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en 1914. Ya te decía que una de las causas es el imperialismo. Los países industrializados se estaban disputando el mercado. Y aunque no se habían declarado la guerra, el ambiente era muy tenso, el ambiente era muy pesado y se preveía que en cualquier momento un país industrializado le iba a declarar la guerra a otro país industrializado, precisamente por la lucha de querer acaparar mayores mercados y poder vender sus productos, ¿sí? Pero la causa que detonó esta guerra mundial y por tanto lo que provocó que se desatara fue que uno de los países de la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, le hayan asesinado o matado a su heredero, el archiduque Francisco Fernando. Fue el detonante, vamos a llamarle, mandó la causa, porque fueron muchas causas que provocaron la Primera Guerra Mundial. Hubo varios acontecimientos en esa Primera Guerra Mundial, entre otros la famosa Guerra de las Trincheras, el uso por primera vez de aeronaves, el uso por primera vez de tanques y de gases tóxicos o venenosos que hubo en esta etapa.
¿Cómo termina la guerra mundial? Pues obviamente cuando la Triple Entente acaba y termina con los de la Triple Alianza, concretamente Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Para la terminación a esa primera guerra mundial se firma en Versalles, en nuestra ciudad, un documento llamado el Plan de Versalles de 1914, en donde se establecen las siguientes condiciones para los ejércitos o los países vencidos. 1. La desintegración del Imperio Austrohúngaro para dar lugar a lo que hoy vienen siendo dos nuevas naciones, dos nuevos países que son Austria por un lado y Hungría por el otro lado. Al ser vencidos estos países, se firma el Tratado de Versalles o el Plan de Versalles que da finalización a dicha hecatombe, a dicho conflicto internacional, y dentro de sus condiciones es la desintegración y desaparición del Imperio Austrohúngaro para dar lugar a dos nuevos países independientes, Austria y Hungría. 2. El desarme del ejército alemán, es decir, Alemania quedaría sin ejército o al menos su ejército quedaría sin armas para evitar que siguiera la guerra. 3. Se le obliga a Alemania a perder y a ceder dos de sus territorios a Francia, Alsacia y Lorena. Se le dice a Alemania no sé de qué desarme a su ejército, sino que dos de sus territorios que hasta entonces pertenecían a Alemania, que eran Alsacia y Lorena, ahora pasen a favor de Francia y Francia se quede con ellos. Además, a Alemania le imponen pagar los costos de la guerra. Le ponen a Alemania como pena que tenga que sufragar, tenga que pagar todos los gastos que implica la guerra, que es destrucción, que es volver a levantar carreteras, caminos, escuelas, etcétera, etcétera. Estas condiciones, con el tiempo, Adolfo Hitler las considera como oprobiosas, denigrantes, humillantes. Estas condiciones donde le piden a Alemania que pague el costo de la guerra y además de pagar el costo de la guerra, el desarme y la desaparición de su ejército y para colmo de males la pérdida de dos territorios, con el tiempo Adolfo Hitler lo va a estimar como una situación humillante, vergonzante, oprobiosa, que va a provocar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Adolfo Hitler va a desconocer este tratado de paz, esta mención de la Primera Guerra Mundial, para dar pauta a la Segunda Guerra Mundial, justamente por el desconocimiento del Tratado de Versalles, porque para el criterio de Adolfo Hitler era o fue un acto despreciable o despreciativo hacia los alemanes, humillante, oprobioso, que deshonraba justamente a lo que venía siendo el orgullo de Alemania. ¿Qué más pasa en esta segunda etapa, en esta última etapa? El imperialismo, además del imperialismo, la Primera Guerra Mundial. Nicolás II, de la dinastía de los Romanov, y vino a ahondar con una crisis que se dio en aquella época, por lo que los rusos, cansados de este sistema feudal que ha prevalecido por siglos de los siglos, dicen acabar con ello y entonces establecer un nuevo país, un nuevo gobierno, haciendo un lado al zar, al rey, haciendo un lado, por tanto, el sistema feudal, que todavía en pleno siglo XX, 1907, todavía en Rusia existía o se mantenía. Después de la Revolución Rusa tenemos otro gran acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial, compadres. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 al año de 1945 y nuevamente fue un conflicto entre dos bloques antagónicos y enemigos. Nada más que ahora se llamó el eje neofascista, o también llamado el eje Berlín, Roma, Berlín, Tokio, en contra de los llamados aliados. De esta manera, ¿quiénes eran los del eje neofascista y los de los aliados? En esencia, venían siendo los mismos países que habían dado origen a la Primera Guerra Mundial y ahora repiten con la Segunda Guerra Mundial. De parte del eje neofascista, otra vez Alemania, pero ahora con su gran líder Adolfo Hitler. Otra vez Italia con el famoso duce Benito Mussolini. Y a falta del Imperio Austrohúngaro, que ya había desaparecido o desintegrado, como vimos en el tema anterior, se integra a este eje neofascista Japón con el emperador Hirohito. Aquí en esta segunda reunión lo importante es los países que integran
y además quienes lo representan. Por parte del eje neofascista, Alemania con Adolfo Hitler, el famoso Führer, Italia con el famoso Duce, Benito Mussolini, y Japón con el emperador Hirohito. Del lado de los aliados, lo que era la famosa Triple Entente, repiten una vez más Inglaterra, Francia y la URSS, compañeros. Inglaterra con Winston Churchill, Francia con Charles de Gaulle o de Gaulle, y la Unión de Repúblicas Socialistas con José Stalin. Como puedes ver, en esencia son los mismos países. Los mismos países que dieron origen a la Primera Guerra Mundial, hoy repiten en la Segunda Guerra Mundial. Nada más que junto con Alemania e Italia ya no está el Imperio Austrohúngaro, ya desapareció, se integró, ahora está Japón con el emperador Hirohito. Como Alemania, Italia y Japón forman este bloque, a este bloque también se llama el eje neofascista o el eje, compañeros, Roma, Berlín y Tokio, que representa la capital de cada uno de los tres países. Roma el de Italia, Berlín el de Alemania y Tokio el de Japón. Los aliados son nuevamente Inglaterra con su primer ministro Winston Churchill, Francia también con su primer ministro Charles de Gaulle o Charles de Gaulle, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con José Stalin. Originalmente este fue la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo también se reincorpora Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos originalmente tampoco había formado o era parte de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco estaba inmiscuido. De hecho, no inició ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Ya en la primera vimos lo que provocó que Estados Unidos se metiera a la guerra, el hundimiento de buques, tanques de Estados Unidos por Alemania, y sobre todo el telegrama Zimmermann, donde Alemania invita a México a unirse bajo la promesa que nos va a regresar los territorios que nos quitó a la mala Estados Unidos. Con el tiempo, Estados Unidos y su presidente Franklin Delano Roosevelt entran a la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que provoca ahora que Estados Unidos, que originalmente no estaba invitado o no había iniciado la guerra, ahora se incorpore a la guerra y forme parte de él? Pues vamos a decir que de los enemigos de los alemanes e italianos. Lo que hace que Estados Unidos se meta a la guerra es que Japón comete el error o el atrevimiento, como tú lo quieras ver, de atacar la base militar de Pearl Harbor, allá en las islas de Hawái de Estados Unidos. Estados Unidos estaba tranquilo, por así decirle, apoyando obviamente económicamente a los países aliados, pero no directamente. Lo que provoca que Estados Unidos se meta a la guerra en la Segunda Guerra Mundial es que Japón comete el error o el atrevimiento de atacar la base aérea de Pearl Harbor, que estaba en las islas Hawái, pues con la intención de acabar con la aviación de Estados Unidos. Cuando este suceso se da, Estados Unidos no lo piensa, reacciona inmediatamente y se une a los aliados para acabar y combatir con lo que viene siendo el eje neofascista. ¿Qué viene después de lo que es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial termina cuando la URSS acaba con Alemania, con Italia. Italia es el primer país en caer. Después Alemania, donde se conjetura mucho. Socialmente, Adolfo Hitler murió, se suicidó, lo mataron, o se desconoce la ciencia cierta que fue de Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial da por hecho de que ganen los aliados. Vencida Italia, vencida Alemania, y obviamente sus líderes, Benito Mussolini y Adolfo Hitler, Japón se queda solo. La que Japón se queda solo, decide enfrentar a los aliados y aguantar la guerra. Y así lo hizo hasta que Estados Unidos, a través de su presidente Harry S. Truman, autoriza la bomba atómica para explotarla tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Aun cayendo la primera bomba en Hiroshima, el japonés aguantó. El japonés no se doblegó y siguió esperando a que Estados Unidos lo ocupara. Ante esta situación, Estados Unidos manda la segunda bomba atómica, que es la de Nagasaki.
Y ante esta situación, entonces Japón decide doblar las manitas, decide darse por derrotado y entonces termina la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, compañeros, surgen dos grandes potencias, dos nuevas grandes potencias. Por un lado, la de Estados Unidos y por otro lado, la de la URSS. Inglaterra, Alemania, Francia, España, que en su momento fueron grandes potencias, pues aunque hayan sido de los países vencedores, pues están completamente devastados, completamente destruidos. Entonces, esto lo que en otros siglos fueron las grandes potencias, ahora surgen dos nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS, compañeros. ¿Quiénes van a dar lugar a otro conflicto llamado la Guerra Fría? El predominio de la URSS y de Estados Unidos en disputarse por quién es el dueño, el amo del mundo, ante las otras potencias que han quedado, pues vamos a decir, debilitadas, surgen entonces dos nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS, dando lugar a la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría, por fortuna, no es como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, una lucha militar, una guerra entre ejércitos, una lucha entre militares. La Guerra Fría de 1945, terminación de la Segunda Guerra Mundial, a 1991, es un conflicto ideológico entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que habían adoptado como régimen económico el socialismo, en contra de los Estados Unidos de América, que se habían distinguido hasta entonces por ser los grandes defensores del capitalismo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es un conflicto ideológico de carácter económico y político entre las dos nuevas potencias mundiales, surgidas de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos y lo que es la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con sus aliados o bloques respectivos, para defender bien sea el capitalismo los norteamericanos o bien sea el socialismo los rusos, compañeros. Disputándose con ello la hegemonía, el predominio en el mundo. Disputándose, por tanto, quién era el que realmente mandaba en el mundo, si Estados Unidos o la URSS. Esto va a crear, por tanto, un mundo bipolar. Un mundo, compañeros, dividido en dos. Los países socialistas que apoyan a la URSS y los países capitalistas que apoyan a Estados Unidos. En aquel tiempo se hablaba mucho de que o estás con Dios o estás con el diablo. O estás del lado de Estados Unidos y su capitalismo, o estás del lado de la URSS y su socialismo. Los países, por tanto, la mayor parte de los países de Europa Occidental, Italia, Francia, Alemania, España, etcétera, etcétera, se hacen países capitalistas a favor de Estados Unidos. Y uno que otro país también de Europa Oriental, pero la mayoría son los países de Europa Occidental. Parte de la URSS, la mayoría de los países de la Europa Oriental, junto con la mayor parte de países asiáticos, forman parte de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, del bloque capitalista. Los países de Europa Oriental se alinean con la URSS y por tanto pregonan lo que viene siendo el bloque socialista. De esta manera, ambos sistemas de gobierno y de carácter económico van a tener una lucha ideológica, van a arrasar al mundo para que los países se definan: o estás del lado de Dios o estás del lado del diablo. O estás del lado de la URSS y su socialismo, o estás del lado de Estados Unidos y su capitalismo. La mayor parte de los países de América Latina, salvo Cuba, no se hicieron países obviamente capitalistas a favor de Estados Unidos. Y Cuba se mantuvo siempre, como hasta la fecha, pues como un régimen socialista, como un régimen a favor de lo que sigue siendo la extinta URSS. Esta lucha ideológica entre Estados Unidos, vuelvo a repetir, es lucha ideológica, no es militar, no es conflicto entre ejércitos o soldados de un bloque y otro bloque, no. Es una lucha por tratar de mantener dentro del mundo
que todos los países o bien adoptan el régimen socialista o adoptan el régimen capitalista. En pocas palabras, recuerda que el capitalismo es donde el Estado maneja la economía. Perdón, el capitalismo es donde el Estado no maneja la economía, no interviene en la economía. El gobierno está únicamente para mantener el orden, la paz, la seguridad, la tranquilidad de la ciudad, pero no tiene que meterse en la economía. En cambio, el socialismo es al revés. El Estado es el que debe de manejar, el que debe de dirigir, el que debe llevar a cabo la economía de un país. En los países socialistas, la economía es manejada por el Estado. En los países capitalistas, la economía es manejada por los particulares. Con motivo de estos acontecimientos entre rusos y norteamericanos, se da la liberación de forma paralela o la independencia o descolonización de Asia del imperialismo que venían ellos soportando. Aprovechando esta coyuntura entre las grandes potencias, algunos países que habían sido sojuzgados por los países imperialistas para obligarlos a que compraran sus productos, deciden independizarse, deciden separarse y deciden por tanto emanciparse de sus países industrializados y explotadores. De esta manera se da la famosa independencia de la India, liderada por Mahatma Gandhi, pero de forma pacífica, a diferencia de otras independencias, como puede ser el caso inclusive de la de México, que se hizo a través de las armas. Mahatma Gandhi viene a implantar la desobediencia civil, la resistencia pacífica, compañeros, y la no agresión hacia lo que viene siendo el gobierno. Gandhi, aunque fue golpeado y fue encarcelado, Gandhi, con esta lucha pacífica de resistencia, logró que Inglaterra, el entonces poderoso imperio británico, reconociera y aceptara la independencia de la India. Otro país que también logró su independencia aprovechando este conflicto entre Rusia, bueno, la URSS y Estados Unidos, fue China. China, como vimos en clase anterior, fue dominada, fue sojuzgada y se encontró bajo el yugo de los ingleses. Y Inglaterra obligó a que China le comprara sus productos. Pero llega al poder ni más ni menos que su líder Mao Zedong en 1949 y con ello la liberación de China de Inglaterra, y con ello se proclama y se establece la República Popular China, con tendencias eminentemente socialistas, pero cuya finalidad es justamente eso, independizarse de Inglaterra. En esta misma etapa y al final de la Guerra Fría, se lleva a cabo la famosa desintegración de la URSS. La entonces poderosísima URSS, que le hacía a la lucha con Estados Unidos del capitalismo, empieza a tener fuertes problemas económicos, graves crisis económicas. Todo esto se lo atribuyen al régimen socialista de la URSS y en consecuencia la URSS inicia su proceso de desintegración y su proceso de no estar dentro del bloque socialista en contra de Estados Unidos. Para tal efecto, en 1985, Gorbachev disolvió, el presidente de Rusia, disolvió el socialismo a partir de dos reformas que llevó a cabo. La económica, conocida como perestroika, y la política, conocida como el glasnost. De acuerdo con esto, Rusia o la URSS tenía un régimen totalitario, un régimen socialista, donde solo el Estado manejaba la economía y el Estado manejaba la producción. Pero Mikhail Gorbachev, que inicia esta reforma llamada económica perestroika, llamada glasnost política, tiene por objeto el libre mercado e inversión extranjera en la URSS. ¿Qué nada más?
Gorbachev, contrario a los principios del socialismo y ante la severa crisis que está atravesando la URSS, decide por tanto hacer una reforma económica llamada la perestroika. Y en esa reforma se establece que en la URSS, en contra de todo principio lógico y congruente, decide establecer el mercado libre o libre mercado y además permitir la inversión extranjera, cosa que era un sacrilegio o es un sacrilegio para los socialistas, y de esta manera formar parte de lo que viene siendo la producción en el país. La segunda reforma que implanta Mikhail Gorbachev y que a la larga va a provocar la aceleración de la URSS ante el fracaso que significó el socialismo es la reforma política, conocida como el Glasnost o el Glasnost, en donde se establece la libre expresión y la apertura política o pluralidad de partidos políticos. En un régimen socialista, para que nos entendamos mejor, jóvenes, no hay libertad de expresión, no hay libertad de imprenta, constantemente eres perseguido por tus ideas, por tu pensamiento. De igual manera, en lo que viene siendo la URSS, no hay partidos políticos. Bueno, lo que fue la URSS. No hay partidos políticos, solamente hay un solo partido, el Partido Comunista, y por tanto no puede haber alguien que quiera quitarle el poder a la URSS. La URSS es una especie, la URSS, perdón, una especie de régimen totalitario dictatorial, donde en lo político no se permitía la creación de partidos, solamente el Partido Comunista. De igual manera, se permite la apertura política y la libertad de expresión. Libertad de expresión que estaba censurada, prohibida en la extinta URSS. Esas dos reformas de carácter eminentemente capitalista, de tendencia eminentemente capitalista, van a ser una de las causas por las cuales, compañeros, se termina la Guerra Fría. Precisamente porque cae el bloque socialista, cae la URSS, cae el bloque socialista, y en consecuencia se recupera lo que antes se había perdido. Una de estas consecuencias es que viene el derrumbe del muro de Berlín en 1989 y la formación de una sola Alemania. Recordemos que Alemania fue actor principal en la Primera Guerra Mundial, siguió siendo actor principal en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, una forma de controlar a los alemanes y evitar que los alemanes provocaran una tercera o cuarta guerra mundial fue la construcción del famoso muro de Berlín, que es la capital de Alemania, que dividía y que separa a dos Alemanias, en la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. La Alemania del Oeste ligada a Estados Unidos, bajo la gerencia de Estados Unidos y por tanto el capitalismo, y la del Este bajo el dominio de la URSS y por tanto bajo el dominio de lo que viene siendo el socialismo, compañeros. Con motivo de que la extinta URSS desaparece, entonces todo el bloque socialista empieza a desaparecer. Una prueba de ello es la destrucción del muro de Berlín, que durante años separó a los alemanes en alemanes del este y alemanes del oeste. Y al lograr la destrucción de este muro de Berlín, entonces se logra la integración de las dos Alemanias y se conforma una sola Alemania. Para que de esa manera los alemanes vuelvan a ser una nación íntegra, completa y no dividida en dos. Algo de lo que también trae consigo el mundo contemporáneo y que usted y yo estamos viviendo es el neoliberalismo mundial. El neoliberalismo mundial, una vez que el capitalismo no tiene competencia, una vez que el socialismo con la URSS se desintegró y por tanto no acreditó ser un mejor régimen que el capitalismo, el neoliberalismo mundial es el nuevo rostro, es la nueva cara con que se enfrenta el capitalismo. Y aunque aparece a finales de los siglos 80, se consagra y se consolida en la década de los años 90 e inicios del siglo XXI, donde también empieza la decadencia del neoliberalismo. La primera ministra o doctrinaria es
perdón, su teórico o doctrinario es el economista Milton Friedman. Es el que crea este nuevo concepto del capitalismo llamado neoliberalismo. Pero los presidentes o autoridades que lo implantan son la primera ministra Margaret Thatcher y el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan. Son los primeros presidentes que deciden adoptar el neoliberalismo dentro de sus políticas o dentro de su régimen económico. Ahora, ¿cuáles son los principios neoliberales? Y que está muy de moda esto en el mundo, aunque claro, ya va de decadencia, ya va para afuera. Uno de los principios neoliberales es que el Estado no debe de intervenir en la economía. El Estado no debe intervenir en el aparato productivo. El Estado no tiene por qué dedicarse al comercio, no tiene por qué dedicarse a lo que viene siendo la producción, la economía. Dentro de un país neoliberal, la función del Estado es cuidar y mantener el orden, la paz, la tranquilidad, la seguridad y el bien social. Es la verdadera función del Estado según el régimen capitalista. La economía, la producción no puede ser parte del Estado, sino que la economía le corresponde a los particulares y son los particulares quienes por tanto deben llevar a cabo el desarrollo de la economía. Otro punto muy importante que lo acabamos de decir es que la economía o producción es una actividad propia y exclusiva de los particulares. El Estado, como el caso de México, ya no debe manejar el petróleo, ya no debe manejar la educación pública, que pasaría a ser educación privada, ya no debe fijar algunas reglas o instituciones. Eso le corresponde a los particulares, quienes a través de su capital van a formar lo que son países, van a formar lo que viene siendo negocios, comercios, y con ello expander lo que viene siendo la producción o el proceso productivo. En el neoliberalismo, lo más importante o la esencia neoliberal es que el Estado debe privatizar los servicios públicos como el agua, la luz, la educación, el transporte público, etcétera, así como las actividades o industrias estratégicas como son el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, entre otras. Es decir, para el neoliberal, compañeros, donde considera que el Estado no debe intervenir en la economía, donde considera que el Estado no debe intervenir en la producción, que eso es cosa de particulares, lo más importante es, por tanto, que el Estado debe privatizar todos los servicios públicos que tiene bajo su administración. Recordamos que el Estado maneja el agua, el Estado maneja la luz o la energía eléctrica, la educación, el transporte público, etcétera, etcétera. El Estado también de igual manera no debe manejar las actividades o industrias estratégicas, puesto que esas son actividades propias de los particulares, de los empresarios, y el Estado únicamente debe dedicarse a cuidar, a vigilar, a mantener el orden. Es así como muchas empresas mexicanas que eran del gobierno pasaron a ser de los particulares. Lo que es TV Azteca tuvo su origen en la llamada Imevisión. Es decir, el canal que tenía el gobierno federal para transmitir noticias, etcétera, etcétera, antes se conoció como Imevisión, Canal 3 y después Canal 7. De esta manera, Imevisión pasó a formar parte de los particulares y hoy viene siendo TV Azteca. Uno más, Telmex, Teléfonos de México, era una empresa paraestatal, era una empresa de gobierno. Se privatizan los gobiernos neoliberales y actualmente Teléfonos de México o Telmex es una empresa 100% privada, 100% dedicada al servicio de la telefonía, pero manejada por los particulares y no por lo que viene siendo el Estado. Como puedes ver, el neoliberal o liberalismo significa
que el Estado no debe intervenir en la producción, no debe tener empresas y que todo aquello que sea del Estado debe de pasar a los particulares. De tal manera que la educación pública, la seguridad social debe pasar a los particulares. El agua, el servicio de transporte público y todo lo que son los servicios deben de ser parte manejada por los particulares. Y el Estado debe de dejar esas empresas para que las maneje el particular. Ahí te lo dejo al costo. El problema de esto es que recuerda que el particular precisamente ve lucro, ve ganancia, ve utilidad. ¿Por qué los particulares quieren manejar el agua? Por una razón muy sencilla, jóvenes. El servicio del agua es un servicio básico y fundamental que todos los seres humanos necesitamos. Por tanto, el agua se convierte en una riqueza, en oro molido a futuro. Porque lo que del hombre, porque el ser humano de lo que no puede desprenderse es justamente del agua. Entonces ellos ven en ese servicio negocio. Ustedes saben que hay mucha gente que debe agua o debe la luz. Si estos dos servicios fundamentales básicos en la sociedad, que es el servicio del agua, el servicio de la luz, se privatizaran, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues que todo sería un negocio redondo del particular. Imagínate que la UNAM se privatiza, que el Politécnico se privatiza. Si se convierten en los nuevos dueños, pues van a tener ahí, ¿cuánta gente crees que tenga la UNAM? ¿Cuántos alumnos entre preparatorias, SH, Ciudad Universitaria, la FES Zacatlán, Aragón, Zaragoza, Iztacala, etcétera? Como puedes ver, el capitalista representa que sean ellos los particulares quienes manejen los negocios, la producción. Otro aspecto muy importante del mundo contemporáneo que estamos viendo usted y yo es la famosa globalización económica. De forma paralela al neoliberalismo, en el mundo se ha dado la famosa llamada globalización económica. ¿Qué es la globalización económica? Es la apertura comercial de los países, estableciendo el libre mercado a nivel internacional, la libre competencia a nivel internacional, el flujo abierto del comercio, sin proteccionismo, es decir, sin leyes o normas de los países que obstaculizan el libre cambio comercial. De igual manera, que no haya aranceles o impuestos cobros a la importación y exportación de artículos, mercancías, productos y bienes y servicios de un país a otro país. Hoy a usted y a mí nos tocó vivir la globalización, es decir, el fenómeno a virtud del cual los países libremente pueden comerciar sus productos entre unos con otros. Anteriormente, si una empresa mexicana, una empresa extranjera quería vender sus productos en México o fuera de México, tenía que pedir permiso, autorizaciones, tenía que pagar impuestos, una serie de requisitos. La acción económica significa que hay que dejar que los países comercien entre ellos sus empresas, pero sin obstaculizarlos, sin ponerles trabas, sin tener que estar pidiendo permisos o licencias para que en un momento determinado se pueda concretar algún negocio entre una empresa mexicana y una empresa extranjera. Se trata pues de que los países, los gobiernos, no establezcan normas proteccionistas para impedir que algunos productos extranjeros, ante la competencia que dan a un producto mexicano, puedan ingresar a nuestro país. Impedir que con motivo de la entrada o salida de productos nacionales o extranjeros se establezcan impuestos, se establezcan aranceles que hagan que la mercancía sea más cara o tenga un mayor costo. La idea de la famosa globalización económica, compañeros, es detonar las economías nacionales, potencializar las economías nacionales, para lograr su crecimiento y desarrollo económico, lo que a su vez va a implicar
mejorar las condiciones y calidad de vida de su población, potencializando la calidad productiva, competitividad y modernidad de las empresas, tanto las nacionales como las transnacionales, públicas y privadas, dentro de un entorno mundial facilitado por el avance y desarrollo de las tecnologías y la era digitalizada, para suscribir y realizar operaciones comerciales internacionales. Como puedes ver, compañeros, el mundo ha cambiado, ha evolucionado a través del tiempo. No somos los mismos seres humanos de la Edad Media, no somos los mismos seres humanos del Renacimiento. Y de acuerdo con esta lógica, no seremos los mismos seres humanos de los años 2050, 2080, si es que el mundo aún sigue existiendo. La historia es una ciencia que nos permite ver cómo el hombre ha ido evolucionando, cómo se ha ido transformando, cómo ha ido cambiando. Si me permites, cómo ha ido mejorando y perfeccionando su nivel de vida, aunque pues todo trae consecuencias, guerras, etc. Entender la historia es ver qué es lo que pasó en el pasado para entender por qué estamos así en el presente. Ver lo que estamos haciendo en el presente para visualizar lo que va a pasar en el futuro. Un ejemplo, sabemos que hay mucha contaminación en los ríos, en las aguas, en los océanos, en los mares. Sabemos que de seguir con esta tendencia de contaminación, seguramente el agua al rato será algo muy cotizado, algo muy especial que inclusive hasta pueda provocar guerras. Si no queremos llegar a esa situación, pues entonces que los gobiernos, que la población tome políticas que ayuden o fomenten o impidan esta contaminación ambiental. Y así por el estilo. Si ya la humanidad fue testigo de dos hecatombes mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y todo lo que implicó esto, si usted ha visto algunos videos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que significa hambruna, desolación, desesperación, muerte, encarcelamiento de los enemigos, pues a través de estos ejemplos tratamos de reflexionar usted y yo y tratar de evitar de que se repitan estos acontecimientos. Hay mucho camino por recorrer, pues eso solo Dios o el destino lo sabe, pero lo que sí es que hay que ir entendiendo este proceso evolutivo. Hay que ir viendo cómo el hombre se transforma, cómo la edad cambia, a través de inventos, a través de regímenes, a través de formas de gobierno, y cómo el hombre ha ido perfeccionando ese tipo de cuestiones para tener otro mejor régimen. Hoy a usted y a mí, yo de salida, a usted de entrada, le ha tocado vivir la globalización económica, el neoliberalismo, la tecnología, la digitalización, y no sé cuántas cosas más están por venir, y muchas más están por marcar el destino del mundo. Pues jóvenes, yo los dejo. Con eso terminamos el curso de Historia Universal, dividido en 4 etapas: la evolución del ser humano, de la humanidad, en 4 etapas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, señalando y caracterizando los hechos más importantes de cada una de estas etapas o estas épocas, que al hacer esta división, como la hacen, espero que a partir de ahora la historia te interese, espero que a partir de ahora la historia la puedas entender, la puedas mejor comprender. Y si tú la ves por etapas y ves lo que pasó en cada una de ellas, seguramente ya no te vas a volver a confundir. Al contrario, lo vas a hacer entender y saber interpretar de mejor manera. Gusto en tratarlos, gusto en conocerlos, jóvenes. Setec, tu maestro, te desea la mejor de las suertes y terminamos nuestro curso de Historia Universal.